Los reis católicos son la fin d'una llarga llista de reis que en los reinos peninsulares casáronse entre sí, peleáronse y un montón de líos matrimoniales y extramatrimoniales hasta llegar a estos dos, a Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Güey, en fechorías históricas, los reis católicos. Isabel nació siendo la única mujer de 3 hermanos varones, por lo que sus posibilidades de reinar en principio parecían nules. Pero la muerte del su hermano, el rey, y también la muerte de la única alternativa a la Sofía, que ya era el su otro hermano, Joan, hicieron que Isabel postulárase como la única alternativa a Joana la Beltraneja, que ya era la filla del rey, pero que mucha parte de la nobleza decía que ya era filla de Beltrán de la Cueva, el favorito del rey. Pero Isabel postulóse como la única alternativa y mucha parte de la nobleza fue con ella y armóse una guerra civil, que acabó ganando y coronándose reina de Castilla en el 1474. Fernando tuvo lo de algo más fácil. Ya era fillo único y desde pequeño ya comandaba batallas pa'l sopá per Nápoles, Sicilia y ya era hasta rey de la isla. Además, cuando murió el sopá, en 1479, proclamóse rey. Siendo los reyes ya dábase por supuesto la unión dinástica, que no unión territorial. Es decir, compartían heredero, compartían rey futuro, pero cada uno seguía teniendo les sos llendes, les sos lleis y les sos peculiaridades. La política institucional de los reyes católicos basóse en un único objetivo: tener una monarquía más autoritaria, una monarquía más fuerte frente a toda la nobleza que llevaba tiempo imponiéndose a la autoridad del rey en los últimos monarques. Para ello fortalecieron el Consejo Real, quitaron poder a les cortes, metieron les audiencias y les chancillerías para la justicia, la Santa Hermandad para el orden y una larga lista que no os voy a decir entera porque quedaríamos sin vídeo, de instituciones que metieron los reyes católicos para lograr el objetivo. En cuanto a la política religiosa, la religión católica ya era algo de lo más importante para estos reyes. El su propio nombre lo indica, los reyes católicos, les sos católiques majestades para entre la gente de la domina. El objetivo ya era una unificación religiosa de los dos territorios, es decir, de la península ibérica en bajo la religión católica. Y para ello tuvieron varias medidas. Por ejemplo, Isabel en 1478 instauró la Santa Inquisición, que ya existía en Aragón y ella la puso en Castilla. Básicamente una institución que basábase en perseguir, violar, matar, hacer de todo a quien no cumplía con los valores cristianos o simplemente al que cayera mal al vecino y apeteciera denunciarlo. Además de esto, en el 1492 danse 3 fechos perimportantes. El primero, a principios de año, conquístase el reino nazarí de Granada, una campaña que duró mucho tiempo, en el que se fundaron ciudades como Santa Fe. Culminó en el 1492 con la conquista. Ofrecióse a toda la población musulmana convertirse al cristianismo, pero en principio se dijo que iba a respetarse la religión toda la población de ese reino ya era musulmana. A pesar de eso, unos años después dio ellos igual y hicieron la vida imposible a todo aquel que no se camudara a la religión católica. En ese mismo año, un poquillín después, expulsen a los judíos de la península ibérica, que esto, a más de traer una limpia de impuros del reino, trajo consigo muchos, pero que muchos bienes capitales que los judíos, al enterarse que de un día para otro tenían que dejar les sos cases, los sos praos, todo, tuvieron que malvenderlo a la gran nobleza de la domina para no quedarse en sin nada. Y ya para acabar el año, en octubre, llegó la noticia de que Cristóbal Colón llegara a unos nuevos territorios. No se imaginaban que era un continente. Porque cuando Cristóbal Colón ofreció a los reyes católicos este viaje, una de las razones por las que Isabel aceptó fue por llevar el cristianismo a esos probes indígenas que no conocían la fe católica, a cambio, bueno, pues de explotar los mines y esas cosas. Los reyes católicos cumplieron todos los grandes objetivos menos la sucesión. La política exterior de los reyes católicos estuvo muy marcada por lo que viene siendo aislar al máximo rival de Aragón, aislar a Francia. Para ello, además de conquistar territorios de la península itálica, recuperar Nápoles y demás, hicieron un trabajo con uno de los mejores cuerpos de diplomáticos de la historia
para conseguir casar a todos les sos filles y al seu único fiu per totes les monarquíes europees, de tal manera que pudieran aislar a Francia, al gran enemigo. Así casaron per Flandes, Portugal, Inglaterra. ¿Por qué digo que fallaron una sucesión? El seu único fiu varón morrió bastante mozo y la otra fía que ya era más mayor también morrió en un parto, algo muy común na dómina, y la heredera pasó a ser Xoana, casada con Felipe de Habsburgo, muy ambicioso porque Fernando e Isabel quisieron evitar el sorreinado. En el año 1504 Isabel muere y Fernando conviértese en el regente de Castilla mientras Xoana no puede reinar, y en el 1512 Fernando conquista Navarra. Todo esto para Castilla. En el 1516, nunes extrañas circunstancias que no vos podéis perder en el próximo vídeo, muere Fernando el Católico. Esto fue Fechorías Históricas. Esperamos que os guste y que dentro de unos días veáis el segundo vídeo contando los vilordios, los trapos sucios de les sos católicas maxiestades.